Bienvenidos y bienvenidas a Innovación para Humanos, el podcast, el programa en el que exploraremos la tecnología con un propósito al servicio de las personas. Hoy tenemos a un invitado muy especial, a un amigo. Bienvenido, Javi, ¿qué tal estás? Pues encantado de estar aquí. Alejandro, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por participar. Javier Delgado Donoso es un ingeniero especializado en mejora continua y gestión de proyectos, así como creador de contenido a través de su podcast Organiza tu proyecto y de su newsletter, que nos comentará seguro en profundidad a lo largo de este episodio. También tuve el placer de asistir hace poco, bien recientemente, a su podcast y bueno, pues seguro que también lo enlazaremos por aquí en algún lugar. Y nada, pues vamos a empezar. Javi, ¿qué te llevó a especializarte en la mejora continua y gestión de proyectos? Pues mira, yo soy ingeniero industrial y dentro de la rama de la ingeniería industrial tú te puedes especializar en electrónica, eléctrica, mecánica. Pues una de esas especialidades es la de organización industrial, que trata esa parte más de gestión, de organización dentro de entornos industriales en este caso. Y claro, dentro de esa organización industrial se estudia el Lean Manufacturing, que el Lean o la filosofía Lean engloba la mejora continua, ¿no? Y ya a lo largo de mi experiencia dentro fundamentalmente de Airbus, que es donde me he desarrollado profesionalmente, también he tocado palos de gestión de proyectos y es por eso que mi podcast y lo que divulgo en cuanto a contenido tiene que ver con mejora continua y gestión de proyectos. Entonces me viene un poco de ahí, sobre todo de la carrera, de haber elegido ingeniería industrial y de haberme especializado en esa parte más de gestión que me gustaba dentro de la organización industrial. Qué guay. La verdad que me parece súper relevante porque normalmente siempre no, un ingeniero se ve como una persona que está, por ejemplo, haciendo código o haciendo cacharros, ¿no? Y Sí. creo que es muy importante también esta parte de gestión de proyectos, la parte de organizarse. Y te quería preguntar un poco sobre eso, ¿no? Que hablas mucho de Lean Manufacturing, has hablado de términos que además sacas mucho en tu podcast. No sé si podrías hablar un poco de qué son para ti o por qué son importantes para ti. Sí, pues mira, al final el Lean Manufacturing es una filosofía de producción o una filosofía que promueve o persigue la eliminación de desperdicios dentro de cualquier cadena de producción de valor, ¿no? De generación de valor. Ya sea una línea de producción de automóviles o ya sea una empresa que produce algún tipo de producto digital, por ejemplo. Dentro de cada uno de esos procesos podemos detectar ineficiencias y esas son las que ataca el Lean Manufacturing con sus herramientas. El Lean Manufacturing tiene un conjunto de herramientas que se crearon dentro de la metodología, como pueden ser las 5 S, que básicamente son 5 palabras en japonés que no recuerdo ahora exactamente las 6, sí que me las sabía en su tiempo, me las sabía las 6 en japonés y me sabía la traducción, pero por ejemplo las 5 S se basan en organizar correctamente el entorno de trabajo, ¿no? Si nosotros llegamos a nuestra mesa de trabajo, nos encontramos todo desordenado y tenemos papeleos y tenemos un montón de cosas, lo que vamos a hacer es perder mucho tiempo en ordenar, en tener la cabeza en otras cosas, ¿no? Tenemos que hacer una tarea en concreto y nos encontramos un papel que es de otra cosa que no tiene nada que ver y ya estamos perdiendo el foco y eso ya sería una ineficiencia y tendríamos ahí un desperdicio de nuestro tiempo, ¿no? Pues esto es un ejemplo de lo que ataca el Lean Manufacturing. ¿De dónde viene esto del Lean Manufacturing? Pues al final es una filosofía que se ha creado a raíz del Toyota Production System, que es el sistema de producción de Toyota, que sentó las bases de este Lean Manufacturing, que al final es como la versión genérica de ese modelo de gestión de la producción, ¿vale? Y bueno, de este tipo de esta metodología también viene el término Kaizen, que significa mejora continua y que lo habremos escuchado muchas veces en muchos foros y tenemos también un podcast muy famoso de Jaime Rodríguez de Santiago que se llama así. Y con esta filosofía también buscamos siempre el mejorar continuamente con todo lo que hacemos. No nos conformamos con lo que
tenemos o con lo que sabemos hacer, sino que siempre buscamos esa forma de mejorarlo. Una de las herramientas del manufacturing también es el PDCA, el ciclo PDCA, que significa Plan, Do, Check, Action. Planificamos algo, lo hacemos, chequeamos que está bien y pasamos a la acción con esa con esa mejora, o sea, con algo que ya sabemos que nos ha funcionado haciéndolo, hemos chequeado que nos funciona bien, pues seguimos haciéndolo y seguimos mejorándolo, seguimos planeándolo, haciéndolo, chequeando que funciona bien y demás. Es un ciclo como infinito que nos busca siempre la mejora, ¿no? Y bueno, he perdido un poco el hilo de la pregunta poniéndome a explicar tantas cosas, pero es un poco así, ¿no? Todo este tipo de conceptos a mí me encantan porque te llevan siempre al seguir aprendiendo, seguir mejorando y es algo con lo que yo me siento muy identificado y algo que aplico, por ejemplo, a mi podcast, a la newsletter o a todo lo que hago en mi vida personal y profesional. La verdad que se nota perfectamente que tienes una parte tuya de divulgación, de transmisión de conocimiento, porque lo explicas todo súper bien. O sea, hablas de todos los términos y, de hecho, recomiendo mucho a todas las personas que estén viendo o escuchando esto que si quieren aprender más, que vayan a tu podcast, que pondremos los enlaces en muchos lugares en la descripción seguro, pero aparte de hacer entrevistas que yo creo que son muy interesantes, también haces o hacías, ¿no? Bueno, ya luego no comentas si quieres, pero Sí. haces partes de capítulos o capítulos enteros en los que hablas de conceptos, ¿no? Y explicas Ujú, desde cómo usar la metodología Agile a cómo usar, pues eso, cómo aplicar conceptos como los que acabas de comentar. ujú. Si quieres, Javi, justo, háblanos un poco de tu contenido, de cómo has evolucionado desde el inicio, ¿no? Desde que creaste hace ya 2 años, ¿no? Si no recuerdo mal, algo así, ¿no? Sí, Tu un primer poco menos. podcast. Desde marzo del año pasado, o sea, un año y medio largo. Bueno, pues eso, 1 año y medio. Coméntanos desde ese inicio cómo has ido evolucionando, no sé, qué experiencias quieres compartir con nosotros. Cuéntanos. Ujú. Pues mira, yo en esto de la creación de contenido empecé hace unos años, no con el podcast, sino con un proyecto que creé que se llamaba Pro Aprendiendo, que era una academia online de matemáticas y tengo un canal que tiene el mismo nombre, Aprueba Aprendiendo todo junto, con una A en el medio, no es Aprueba Aprendiendo, sino con una A. Y ahí tengo un montón de vídeos creados sobre matemáticas, ¿no? Porque he sido profesor particular de matemáticas y física durante más de 10 años. Y bueno, ahí tuve como mi primera toma de contacto con la creación de contenido, nada más y nada menos que en YouTube, que yo creo que es la forma más tediosa o más trabajosa de crear contenido, que al final te sale un contenido mucho más currado y mucho más, sí, bueno, no tiene por qué ser más bueno, pero sí como más digerible, diría yo, ¿no? Entonces, dentro de esa experiencia de crear ese tipo de contenido, luego también tuve una cuenta de TikTok que llegué a unos 35.000 seguidores más o menos en poco menos de 3 meses, en la cual hablaba de finanzas, ¿no? Hacía vídeos cortos sobre tema de finanzas y tal, que es algo que también me gusta mucho, y ahí probé lo que eran los vídeos cortos, ¿no? Y luego ya me decidí por el tema del podcasting, porque bueno, dentro de otra de mis experiencias trabajando con Carlos Ríos, con el tema de real fooding y demás, sí que grabé el podcast con él, grabé un par de episodios con Carlos Ríos y probé el tema de gestionar un podcast, de ver cómo era y cómo era el tipo vamos, la creación de ese tipo de contenido. Y es algo con lo que me siento mucho más cómodo que con cualquier otro tipo de contenido de los que he probado, con un vídeo largo de YouTube o con un vídeo corto como puede ser un TikTok, ¿no? Y creo que es un formato que es muy amigable tanto para el que lo crea como para el que lo consume, porque tú al final un podcast lo puedes escuchar mientras vas en el coche, mientras vas paseando al perro, mientras estás haciendo el ejercicio y es como muy cómodo. No necesitas tener toda tu atención en eso que estás consumiendo, por así decirlo, te lo puedes dejar como en segundo plano mientras friegas los platos, por ejemplo, y estás ahí entretenido a la vez que aprendes y demás. Y ese contenido, esa evolución de contenido la he ido adaptando a mi audiencia y también a mi comodidad, tanto en el tipo de contenido como en la cadencia de ese contenido. Eh, yo empecé creando un episodio por semana. Recuerdo que lo primero que subí fueron 2 episodios seguidos. El 9 de marzo de 2022 publiqué 2 episodios, la intro
en la cual explicaba sobre qué iba a ir el podcast, y el primer episodio, que bueno, es el episodio 2 por la numeración, es uno de los más escuchados del podcast porque al final se ve que todo el mundo tiraba del primer episodio, ¿no? Y bueno, en esas primeras semanas no tuve apenas reproducciones. Mis 2 primeras semanas con el podcast creo que juntaron nada más y nada menos que 35 reproducciones, de las cuales pues alguna era de alguien de mi familia que decía, bueno, a ver qué dice de algún amigo, ¿no? Pero que al final no eran mi público objetivo. Entonces no era algo que pudiera, de lo que pudiera sacar conclusiones, porque al final a mis amigos no les interesa la gestión de proyectos, o a mi madre, pues a lo mejor no es algo que le apasione, ¿no? Y que diga, venga, voy a escuchar a mi hijo hablar sobre Agile, ¿no? Pero poco a poco, algo que sí me ha funcionado es trabajar los títulos, trabajar que se vea bien en el título, explicar, que sean autoexplicativos y que se vea eso que voy a tratar. Y también la falta de competencia que considero que hay en el tema, porque yo no sé de ningún podcast que hable sobre lo que yo hablo como yo lo hablo, ¿no? Ni en español ni en inglés. Tampoco en inglés es que haya buscado mucho porque no le veo mucho sentido. No es un mercado que tenga yo que explorar, pero eso. Y poco a poco he ido adaptando pues esa experiencia que he ido ganando de crear vídeos en YouTube, de crear o de gestionar el podcast para otra persona, encima un podcast que era grande, que tenía muchas reproducciones y demás, de hacer vídeos de YouTube, de TikTok, de demás. He ido juntando el cóctel, además de poco a poco el feedback que he ido recogiendo de todas las personas que me escuchan. Y ahora, de tener 35 reproducciones en las 2 primeras semanas del podcast, pues estoy rondando las 2000 reproducciones cada 2 semanas, más o menos. Y todo eso ha sido sin hacer publicidad y sin hacer nada más que seguir publicando, que esos títulos hagan que la gente llegue a mi contenido. Y bueno, al final también el tema de las entrevistas, que es algo que te ayuda mucho porque hace que la audiencia de esa persona también te ubique en el mapa y sepa quién eres y a qué te dedicas o de qué hablas, ¿no? Es muy interesante lo que dices del formato, ¿no? Que has probado un poco de todo. Has probado vídeos de YouTube, has probado TikTok, has probado podcast, ¿no? Y te quería preguntar si crees que en un momento en el que estamos como en la inmediatez, ¿no? En la que la tendencia natural parece que va a hacer shorts, a hacer vídeos de 30 segundos o 5, si se puede, ¿no? Sí. Rápidamente ya las personas si no pasan. ¿Crees que hacer un podcast pausado, detenido, hablando en profundidad de cómo se organiza alguien, que es un poco lo que haces tú, intentando aprender, ¿no? Las rutinas que le hace a alguien feliz o exitoso, o lo contrario, ¿no? Que le limita, ¿crees que eso es quizás más humano? ¿O crees que es algo como que estamos perdiendo? No sé, ¿cómo lo ves? Yo creo que ahora mismo en Internet hay cosas muy contradictorias porque ves que triunfan y que todo el mundo utiliza TikTok y que no te das cuenta y a lo mejor en 5 minutos has pasado 100 vídeos, que me parece una auténtica locura, ¿no? Y también ves que los podcasts que más éxito tienen son, por ejemplo, The Wild Project, que sube entrevistas de 3 horas, ¿no? Entonces, es como una contradicción. Antes veíamos que un vídeo de YouTube más o menos te decían que durara entre 10 y 15 minutos, que no fuera mucho más largo, que no sé qué. Teníamos ahí como un tiempo para mantener o de forma continuada la atención. Y ahora nos damos cuenta que triunfan los dos polos, ¿no? Y que son polos opuestos. Triunfa que hagas vídeos de 10 segundos, pero que tengan 50 millones de reproducciones, o que hagas una entrevista de 3 horas, la cual luego la cortas en trocitos de 30 segundos que te hacen que conozca la gente que existe ese episodio y luego lo consuman entero, ¿no? Yo ahora mismo, en la situación que estoy más en esa segunda. En esa segunda parte del público, donde consumo episodios de podcast que antes
ni me hubiera planteado, ¿no? Yo antes a lo mejor veía un podcast que los episodios duraban 1 hora y media, 2 horas y decía, pero ¿cuándo me voy a escuchar yo esto? Si no voy a sacar 2 horas seguidas. Luego también es un poco como la lectura de los libros, ¿no? Nosotros nos empezamos un libro y ya nos lo queremos acabar, que viene también con el tema de la inmediatez, ¿no? Queremos aprender sobre un libro, pero no queremos trabajar ese libro. No queremos tener el libro, queremos tener el conocimiento de ese libro y queremos tenerlo ya. No queremos escuchar el podcast, queremos saber lo que pasa, pero ¿no? Buscamos ahora con las inteligencias artificiales, ¿no? Tenemos un texto que a lo mejor tardamos 5 o 10 minutos en leerlo, mejor copiarlo, pegarlo en la inteligencia artificial y que me dé un resumen que me pueda leer en 2 líneas. Y, y eso viene un poco con... pues eso, un poco. Yo creo que hay mezcla de las dos tendencias y que siempre estamos en extremos, que no buscamos un punto medio y que al final lo que vemos que está triunfando ahora es lo corto y lo excesivamente largo, que no tiene por qué ser excesivamente largo, pero sí que pues no sé, esa parte me estoy liando un poco con la respuesta, pero eso, porque es algo sobre lo que reflexiono yo que estoy mucho con el tema de gestionar bien el tiempo y de tratar de optimizarlo al máximo y demás, que al final puede ser algo que llega a ser enfermizo, ¿no? Y que dependiendo a la persona que le llegue el mensaje hay que tener cuidado porque hay personas que llegan a no dormir por decir, es que tengo que aprovechar, tengo que levantarme 2 horas antes y dormir 3 horas o 4 horas para poder aprovechar bien mi día y demás. Pues creo que tanto las redes sociales con ese contenido muy corto, muy resumido, están haciendo mucho daño porque nos están haciendo bombardear el cerebro con un montón de estímulos, con un montón de información que suele ser superficial y banal. Y luego también tenemos un contenido muy trabajado que también, por suerte, se está valorando y se está aprovechando. No sé si me estoy enrollando mucho, Alejandro, perdóname si es así, pero empiezo No, yo no, a no, no. pensar y a bailar ahí en alto y... Es súper valioso. Lo único que me quedo con un punto que has dicho. Lo dejo así un poco en la reflexión tuya, Ujú, mía y de las personas que están escuchando esto. Has dicho que triunfan los podcasts largos y el contenido especialmente corto, ¿no? Y me pregunto, ¿qué es triunfar? ¿No? Y de hecho es una pregunta que tú dejas mucho siempre, ¿no? ¿Qué es el éxito para ti? Es una sí, pregunta muy típica de tus podcasts. sí, Y lo dejo ahí porque realmente depende cuál sea tu métrica, ¿no? Si tu eso es. métrica es que te vean tu contenido miles de millones de personas, quizás 20 segundos de contenido es tu formato. Ujú, Ahora, si lo que pretendes es generar un valor y ese es tu triunfo, evidentemente hacer un contenido pausado, tranquilo y con contenido, ¿no? Evidentemente es un poco, yo creo que la línea, ¿no? Que sí, quizás buscamos. Pero sí que muy interesante tu reflexión. gracias. Si te parece, Javi, que yo creo que ya nos hemos pasado, normalmente son Sí, sí, preguntas sí. un poco de introducción, te quiero preguntar un poco sobre tu temática, ¿no? O sea, te Ujú, invité al podcast, a Innovación para Humanos, para hablarnos de gestión de proyectos, pero desde el punto de vista ético, humano, ¿no? Sí que yo tengo como una creencia que sé que en cierta manera me limita un poco, ¿no? Y intento corregírmela, intento trabajarla, pero tengo la creencia de que los jefes, los managers, las personas que gestionan equipos, proyectos, son malvadas. Son ujú, poco éticas, ¿no? Buscan exprimirte al máximo. Habrá muchas que sí, de hecho yo he sufrido que sí. Quizás por eso también me viene un poco el tema y probablemente mucha gente le pase lo mismo. Pero por supuesto las hay que no y vamos a luchar, ¿no? Porque el mundo tenga cada vez una gestión mucho más ética de todo, ¿no? Del trabajo, las ujú. personas y demás. Entonces te pregunto, así, en plan, boom, bomba. ¿Podrías explicar qué es para ti una gestión de proyectos ética basado en el diseño centrado en las personas? ¿Existe eso? ¿Es posible? ¿Es imposible? Cuéntanos. Pues a ver, según mi experiencia y también mi forma de trabajar, de cómo me gusta a mí, yo creo que las personas se tienen que sentir protagonistas de aquello que hacen. No sé cómo habrán sido tus experiencias, pero seguro que tú dentro de esas experiencias te sentías como un mero ejecutor y decías, bueno, yo es que estoy aquí para hacer esto, me pagan por hacer esto y ya está. Y al que tengo arriba le da igual si me gusta, si no me gusta, si lo disfruto, si se tiene en cuenta mi opinión o no, ¿no?
Entonces yo creo que es eso, ese grupo de trabajo se tiene que sentir parte del proyecto. Tienen que ver al resultado del proyecto o cada uno de los pasos como un hijo. De decir, esto es algo que he hecho yo, que existe gracias a mí y que va a conseguir estos hitos gracias a mi colaboración y a la de todo el equipo que está involucrado, ¿no? Yo creo que de nada nos sirve tener a personas meramente ejecutoras, aunque hay gente que sí que quiere ese rol, ¿no? Que no quiere nada más. Yo quiero, mira, yo que me paguen por venir aquí a hacerlo y punto. Pero yo creo que tienen que sentir propio ese trabajo que hacen y encontrar satisfacción y o recompensa en aquello que hacen. La recompensa no es solo el salario, sino unas buenas palabras, un reconocimiento por parte de los compañeros y demás, ¿no? Para que un equipo funcione, yo creo que tiene que empujar hasta el último engranaje, ¿no? Cada una de las tareas que se hace dentro del proyecto es importante y es por eso que se necesitan hacer para llegar al final del proyecto, aunque muchas veces cuando hemos tenido la experiencia de becarios, ¿no? Que decimos, es que lo que hago yo aquí no es importante. Pues seguro que sí, porque estás formando parte de un proyecto, estás formando parte de un departamento y si te piden esas cosas es porque realmente son necesarias y estás aportando tu granito de arena, aunque en ese momento, debido a tus circunstancias, a tu experiencia y demás, parezca pequeño, ¿no? Pero al final, cada gota suma en el océano, por así decirlo. Entonces, además de darle esa importancia al equipo y de tener en cuenta su bienestar mental y su motivación, yo creo que también debemos dotarles de una buena infraestructura que permita esa colaboración, esa buena comunicación entre ellos, porque la comunicación es fundamental tanto para el buen funcionamiento del equipo como para que tengamos una ética alrededor de esa gestión de proyectos y que cada uno de los componentes del equipo sepa levantar la voz, veamos que hay respeto, que hay transparencia, que hay equidad entre las personas. Entonces, dentro de todas esas comunicaciones que se producen a lo largo de un proyecto, podemos evaluar también la compenetración del equipo, podemos ver un montón de cosas que a lo mejor a simple vista no lo vemos o no nos queremos fijar como managers o como gestores de proyectos, ¿no? Y bueno, también creo que se debe formar muy bien a las personas que forman parte en una buena documentación para no perder conocimiento en el proceso. Y luego también, pues eso, yo creo que es fundamental la transparencia. En una de las experiencias que tuve trabajando, ¿no? Cuando yo empecé a conocer la metodología Agile y empecé a aplicarla en un entorno laboral, una de las cosas que más chocaba dentro del equipo de trabajo es la transparencia. Que una persona le tenga que dar explicaciones a otra de otro departamento que no sea su jefe, eso era algo que dentro de muchas personas era un cambio cultural brutal y que no les entraba en la cabeza de por qué le voy a dar yo explicaciones a este que no es de mi departamento, que no es alguien a quien yo le deba ninguna explicación. Y luego, claro, tú, desde la perspectiva Agile, tú ves todo el proyecto y dices, bueno, es que a lo mejor sí que le tengo que dar explicaciones porque debido a que yo no he podido avanzar en mi tarea, él está parado y necesita de mí, ¿no? Entonces, pues eso, al final promover esa transparencia, creo que también es algo muy importante para construir un ambiente sano dentro de lo que es la gestión. Y bueno, por supuesto, promover que podemos equivocarnos, que tenemos que asumir nuestros errores y ser sinceros y levantar la mano cuando haga falta, que todo el mundo nos equivocamos, todos tenemos un mal día, todos personalmente podemos pasar un bache y en el trabajo estar de otra forma, no estar concentrados y demás. Y eso es un poco mi forma de verlo en base a mi experiencia y a mi forma de trabajar. Sí, vamos, me parece totalmente, estoy de acuerdo, vamos, te lo compro completamente. Sí que es verdad que por poner un poco de contexto, la experiencia esa mala que tuve, por poner el contraejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. No puedo decir nombres ni personas ni No, nada, no. fue ya hace tiempo, no es ahora, por suerte. Y eso yo creo que era por una persona que gestionaba justo muchos equipos, que todo lo pedía para ayer, que todo era súper urgente y además no era nada transparente en eso porque luego la realidad es que tú lo hacías, tardabas 2000 horas, te quedabas hasta tarde, hacías horas extras, hacías un esfuerzo sobrehumano y luego resulta que hasta 2 semanas después no lo enseñaba al cliente.
¿Por qué? No lo sé. Entonces, esas cosas son especialmente destructivas, ¿no? Sí, sí, Y sí, podemos desde pensar que luego. eso es en contra de las personas, ¿no? En vez de desarrollado para las personas, ¿no? Pero sí que me quedo también, tengo una pregunta, ¿no? De lo que comentabas. Es verdad que a veces hay mucha resistencia, ¿no? Al cambio, a una nueva tendencia, yo qué sé, innovación en la gestión de personas, de equipos. Y comentabas justo el Agile, ¿no? Que es muy típico de las industrias, ¿no? De las empresas que están haciendo software, por ejemplo. Y claro, me pregunto, ¿el Agile va a favor o en contra de las personas? Porque, o bueno, el Agile o cualquier otra innovación, ¿no? Porque lo mismo me estás diciendo que ayuda en términos generales a que todo el mundo sea capaz de entender lo que está pasando, de que el producto salga siempre basado en el cliente, en ese sentido, Ujú. sí, pero ¿y si va en contra de cómo trabajan antiguamente en la empresa? ¿Se podría entender que también va en contra? No sé, ¿qué piensas? Pues yo creo que este tipo de cambios culturales, al final tenemos siempre una curva de aprendizaje y de adaptación, ¿no? Y creo que dentro de esa curva de adaptación, al principio, para las personas que están dentro, que están involucradas o que llevan muchos años, puede ser algo que choque, algo que digas, ahora ya no estoy disfrutando de mi trabajo porque me han cambiado el paso, me han obligado, me han forzado a trabajar de otra forma que a mí no me gusta o que yo no quiero. Pero creo que hay que pasar ese bache para poder avanzar como sociedad, como empresa, como... Porque si nos quedamos anclados en el pasado, pues no habríamos salido de una cueva, ¿no? Y no habríamos pasado o salido de nuestra zona de confort dentro del trabajo, ¿no? Y creo que mientras esa nueva forma de trabajar promueva buenos valores, promueva un buen ambiente en el trabajo, una buena colaboración, creo que es un cambio que debemos abrazar, aunque cueste, y que aunque de primeras para esas personas que son más reacias al cambio, sea pues un fastidio, ¿no? El pasar por ahí, creo que a la larga o en el medio plazo acaban viendo los beneficios de ese cambio, ¿no? Y me ha pasado, pues eso, que gente que le costaba pasar por el aro y decir, pues es que yo no tengo que dar explicaciones a este, o es que a mí es que esta forma de trabajar, de tener que decirle a todo el mundo lo que tengo que hacer y por qué lo he hecho y por qué no lo he hecho y demás, pues no me gusta. Pero claro, luego les gustaba que esa persona que les debía una tarea les explique el por qué no ha podido hacerla, ¿no? Y qué puntos de bloqueo tienen y colaborar entre ellos para resolver esos puntos de bloqueo y que yo pueda seguir haciendo mi trabajo, ¿no? Entonces creo que eso, que es un paso y un muro que hay que saltar para poder salir de nuestro castillo y ver más mundo, ¿no? Totalmente, desde luego. ¿Y tendrías algún ejemplo, no? Comentabas de que había, ¿no? Tenías en mente gente que te había dicho que al principio les costaría y luego se han ido adaptando. ¿Tendrías en mente algún ejemplo, aunque es decir, no digas, no hace falta que digas No, no, nombre no. ni nada, por supuesto, pero un ejemplo como de empresa o barra proyecto en el que hayas colaborado y que sientas que has podido transformar las dinámicas de cómo trabajan? Pues mira, o sea, el proyecto fundamental ha sido este, que al final nos basábamos en... De hecho, yo he usado Agile, pero nunca en entornos de software. Entonces era como adaptar la metodología Agile a una creación de un producto que no es software. Lo aplicábamos a la industria de aeronáutica, ¿no? Y, y dentro yo creo que este ha sido como el proyecto más inspirador o la historia más inspiradora dentro del cambio cultural que he visto dentro de mis funciones, profesionalmente hablando. Y también, por ejemplo, mi TFG, mi trabajo fin de grado, fue digitalización de paneles para ahorrar tiempo y demás, porque allí dentro de una empresa que trabaja en Lean, usas muchos paneles de información para que todo el mundo sepa el estado de la producción, el estado de distintos indicadores y demás, ¿no? Entonces, el pasar, te estoy hablando de 2017, 2017-2018, cuando hice yo mi TFG,
el pasar de una cultura o de una forma de trabajar que se basa en papel a una forma de trabajar digital también es un cambio que puede llegar a ser radical, ¿no? Y que mucha gente pues no suele abrazar al principio, pero luego te acaban agradeciendo. Entonces, mi TFG se basó en digitalizar paneles con todo el ahorro que ello conllevaba, además de en papel, en desplazamientos para actualizar esos paneles, pues en tinta, en demás recursos, ¿no? Al final el desplazamiento de una persona, de que tengas que andar 10 minutos a cambiar un papelito de un panel, ¿no? Parece algo que a día de hoy, pero hace 6 años no era tan raro, pero a día de hoy pues dices, joder, se pone una pantalla y, y lo hacemos digital, ¿no? Pues eso es un poco esas dos experiencias son las que más me llevo en cuanto a mejorar un proceso y en cambiar la mentalidad de las personas buscando una nueva forma de trabajar o basándonos en la innovación. De hecho, mi puesto actual se llama agente de cambio. O sea, lo que hago es introducir el cambio dentro, sobre todo, de taller, de la filosofía Lean adaptada al marco en el que estoy trabajando. Entonces, yo soy agente de cambio o ingeniero de mejora de procesos, pero bueno, coloquialmente se conoce mi puesto como agente de cambio o change leader también. Y eso, al final, ese nombre te dice mucho. Estás llevando el cambio a una empresa que lleva muchos años ya en esa transformación, pero que al final es algo lento, que tiene que ir poco a poco y que, joder, tienes a gente que lleva a lo mejor 35 40 años trabajando ahí que le puede costar mucho el recibir algo así, ¿no? El tener un cambio tan drástico en la forma de trabajar. Totalmente. A ver, es que es evidente que el mundo está cambiando muy rápidamente en general y en 10 años o 5 años pues cambia una barbaridad. Sí, Entonces, sí, sí. también yo veo un poco lo que comentabas, ¿no? Del papel y la tinta y cosas así, que veo que al final también suele haber como varias velocidades, ¿no? En una empresa, en un proyecto. Eh, a la vez la misma empresa puede estar hablando de implantar inteligencia artificial generativa y lo último de mercado y a la vez puede estar innovando poniéndolo todo en un Excel. O sea, es que es un Sí. poco increíble, pero es la realidad, que por mucho que hablemos, ¿no? En abstracto de cosas muy teóricas o como muy, muy buenas y muy avanzadas, muy innovadoras, en el fondo la gran mayoría de las personas siguen usando Excel, si no lo que decías tú, papel y boli. Sí, sí, sí. Y es muy Y flipante, sí, sí. tienes a un departamento de innovación buscando el combustible del futuro, por ejemplo, ¿no? Mientras Ujú. tú estás trabajando en papel y, Y boli. y tal. Mm. Entonces, también depende mucho pues eso, de la gente que forma parte de la empresa, de, de cómo se quiere llevar ese cambio. Luego, a lo mejor de un día para otro te cambian la herramienta que utilizas y ya no se usa Excel y se usa Google Sheets y toda la plantilla se tiene que adaptar y ya no te valen las macros que tenías en Excel porque en Google Sheets utilizan otro lenguaje de programación y también te hace dar cuenta joder, estoy dependiendo, o sea, todos los datos o muchos datos de la empresa dependen en serio de una macro que tengo hecha en Excel. O sea, este es el nivel de... Entonces te da para pensar y para ver en dónde estoy enfocando la innovación, en buscar algo que puede que llegue, puede que no, o en mejorar mi día a día y hacerlo más fácil y buscar mejoras incrementales que me lleven a una mejor productividad y demás. O me estoy enfocando en las dos cosas, que no suele ser, por Mm. desgracia, ¿no? Es que me encanta lo que dices del Excel porque hay un meme que a mí me encanta, seguro que lo comparto en algún momento, por aquí o por donde sea, y si no, buscarlo porque está en internet, que es algo así como pone los datos del sector financiero mundial, ¿no? Y es como un elefante gigante y está como bailando sobre una pelota y pone Excel. Y lo Tal gracioso es que cual. luego hay dos hormigas que están levantando esa pelota que pone Excel 97 o algo así, que es ¿no? Uno de los primeros. Y es que me parece tan realista, ¿no? El pensar de literalmente el mundo se sostiene sobre Excel. Y es fascinante. Sí, sí, sí. Sí, 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 es Y brutal. Es es brutal. brutal. Ya te lo pasaré. Genial. Y Javi, vamos a hablar un poco también de la parte de creador de contenido, ¿no? Que antes Ujú. nos has explicado.
lo que has hecho, tu trayectoria, pero me gustaría saber si cuando tú creas contenido, eh, te aseguras de alguna manera que sea útil para tu audiencia, que sea relevante, que sea de alguna manera accesible para todo el mundo, ético. No sé si eso lo tienes en cuenta. Pues mira, yo cuando empecé con el podcast, lo primero que tenía en cuenta era verme a mí hace unos años. ¿Qué necesitaba el Javi del pasado? ¿O qué le habría gustado al Javi del pasado encontrar? Que le hubiera venido bien para desarrollarse más rápidamente, o para aprender más, o para poder profundizar en algo que no conocía en ese momento y haberlo conocido, ¿no? Entonces, pues eso, ¿qué me hubiera gustado saber antes? ¿Qué me ha costado más aprender y cómo puedo hacer que otra persona lo aprenda de forma más amena y más rápida? Yo al principio no tenía audiencia ninguna, entonces no tenía nadie que me dijera, oye, pues mira, ya que vas a crear este podcast, habla sobre esto. No, porque no tenía a quién preguntarle, no tenía un Instagram con 100.000 seguidores que tal, ¿no? Entonces, primero me basaba en mi yo del pasado, luego preguntaba a quienes interesaba mi contenido. Ya cuando poco a poco me iba escuchando gente, pues iba haciendo con el grupo de Telegram o con pues eso, con las encuestas estas de Spotify y esas cosas, pues qué invitados te gustaría que entrevistara, qué conceptos te parecen más interesantes o en qué quieres que profundice más, ¿no? Y de ahí, pues he hecho, por ejemplo, una serie de podcast que hice que era cómo empezar a organizarte mejor. Hice 4 capítulos hablando de distintas formas, ¿no? El primero lo hice, que se tuvo bastante éxito, de cómo me organizo yo. Que está muy bien que yo esté preguntándole a todo el mundo, pero expliqué un poco cómo lo hago yo y de dónde me viene este gusto por la organización y demás, ¿no? Y luego lo tercero, haciendo pruebas. ¿Qué pasa si toco un tema de actualidad como la inteligencia artificial? Hice un episodio sobre gestión de proyectos de inteligencia artificial. Y es uno de los episodios que tienen más visitas en YouTube. Entonces es una prueba, es uno de los episodios que grabo yo solo y que tiene más visitas en YouTube. Lo normal es que en YouTube tenga muy pocas visitas un vídeo normal, pero claro, si tratas sobre un tema de tendencia que se está buscando, pues YouTube lo va a mostrar más. ¿Y qué pasa si trato un tema que es más evergreen, como puede ser una metodología de gestión de proyectos? Que al final, bueno, evergreen, para quien no lo sepa, es un tema que no suele caducar en el tiempo, ¿no? Que tú hablas a lo mejor de gestión de proyectos hoy o bueno, hubieras hablado hace 10 años de una metodología de gestión de proyectos y no ha cambiado nada hoy. Entonces es un contenido que te sirve durante mucho tiempo. No es una tendencia que si hoy hablamos bueno, si el año pasado hubiéramos hablado sobre NFTs, pues ya casi nadie busca sobre NFTs, ¿no? Sí que fue una tendencia que en ese momento te daba muchas visitas, pero ya no le interesa a la mayoría de la gente. Entonces, luego testeo si hay mucha diferencia entre un invitado que sea más conocido y entre uno que sea desconocido. ¿Qué importa realmente? ¿El invitado al que traigo y su audiencia o lo que dice? ¿No? Entonces ahí también voy testeando y en esas tres cosas me baso y luego para que sea ético, pues tengo en cuenta mi responsabilidad como creador, ¿no? Trato de promover valores como el respeto tanto fuera y dentro del trabajo, la inteligencia emocional, que es algo en lo que estoy muy metido y que me interesa mucho. Yo confío o creo mucho en la conciliación después de ser padre. Yo tengo un niño que va a hacer 14 meses ahora y, y claro, yo necesito conciliar y necesito tener mi vida fuera del trabajo. ¿No? Yo no vivo para trabajar, yo trabajo para vivir. Entonces no concuerdo, no estoy dentro de eso. Intento promover todos esos valores, la equidad, la transparencia, pues todo esto que hemos hablado. Y sobre todo, dentro de un proyecto, la sostenibilidad en todos los ámbitos, ambiental, económico, social. ¿Cómo, cómo afecta eso que digo yo a las personas que me escuchan? Por lo que digo yo, una persona puede contaminar más o puede tener una tendencia a gastar más o a ahorrar más no sé. Entonces yo en ese tipo de cosas siempre pienso mucho y mi contenido se basa un poco en todo eso que te he comentado. Y
¿Tú crees que el contenido que haces lo puede consumir cualquier tipo de persona? Es decir, una persona, por ejemplo, que tenga algún tipo de diversidad funcional, que tenga algún tipo de diversidad cognitiva, ¿tú crees que sería capaz? Y no sé si te lo habías planteado esto alguna vez. Pues mira, no, es algo que no me he planteado nunca. Sí que, por ejemplo, una persona con deficiencia auditiva no podría disfrutar de mi contenido porque en ningún sitio tengo, por ejemplo, la, el episodio en texto, ¿no? Por así decirlo. Entonces sí que es algo que creo que puede ser interesante, el darle una vuelta y ver realmente hacia dónde estás enfocando tu contenido y quién es también ver quién es tu público objetivo. Esto puede ser algo egoísta, porque nosotros, o sea, todos tenemos un tiempo limitado y decir, ¿realmente me interesa llegar a cierto público o me interesa hacer que esto sea para todo el mundo o no? Depende también de la temática en la que te enfoques. Yo al final me enfoco a personas que, bueno, mi contenido vale para todo el mundo, sobre todo en las entrevistas, ¿no? Porque al final tratas un tema sobre un tema muy generalista, como puede ser el éxito para una persona o como puede ser la forma de organizarse de cualquiera, ¿no? Pero el contenido que hago yo solo, hablando sobre conceptos, sí que es algo que va muy enfocado a gente que esté dentro de una empresa, que tenga entre 25, por ahí, que acaba de salir de la carrera o del máster, y 50, 60 años, ¿no? Y que esté dentro de esos marcos, ¿no? Pero sí que es algo que es muy interesante plantearte y decir, ¿está llegando realmente mi contenido a todo el mundo? Y realmente me interesa que llegue y que cualquier persona pueda consumirlo. Vamos, pocas páginas se ven que sean accesibles para todo el mundo. Y creo que es algo muy a tener en cuenta. Sí, sí, vamos, yo pienso un poco como tú, que al final a veces es difícil, ¿no? Pensar en todas las realidades. Y sí que en un podcast, en el episodio 2 que te invito a que lo escuches con Ujú, Olga de Andrés, hablamos justo un poco de esto también y que la responsabilidad debería recaer en las plataformas, probablemente. ujú. Lo mismo que hay ese texto alternativo a veces en Twitter, en, no sé, bueno, X, perdón, en Sí. Instagram o redes así. Sí que es verdad que yo creo que el podcast es un formato audio, pero ahora mismo es verdad que se va trabajando en transcripciones y en Spotify creo que sale por algún lugar, o en YouTube también, pero son relativamente malas. Sí. Me parece especialmente doloroso porque hoy en día con tecnologías como Whisper, AI y cosas así, o incluso las de código abierto, ya se hace muchísimo mejor. Entonces no entiendo por qué no se sigue avanzando y me da mucha rabia. Sí. Y con esto conecto con una pregunta que tenía también pendiente para hacer, que era, ¿cómo crees que los creadores de contenido podemos contribuir a que haya un mundo más justo, un mundo mejor, a que la sociedad funcione mejor, a que, por ejemplo, estas cosas podamos dar voz, ¿no? A que Ujú. igual la tecnología en la que está nuestro contenido pueda también adaptarse a todo el mundo? No sé, ¿cómo crees que podemos impactar? Pues mira, yo creo que tenemos que ser conscientes de los responsables o de la responsabilidad que tenemos en nuestros hombros creando contenido. Te escuchen 10 personas o te escuchen 10 millones, ¿no? Porque lo que publicamos en redes sociales, o sea, yo el primer episodio que publiqué o mis TikToks siguen dándome reproducciones, ¿no? Yo creo que ahora mismo en la cuenta de TikTok, que la tengo muerta, estoy teniendo como unas 10.000 reproducciones semanales. Y es contenido que hice hace un montón de tiempo y, vamos, son vídeos de hace 2 años y medio que siguen ahí rulando, ¿no? Y que lo sigue viendo gente. Entonces, tampoco sabemos a quién van a llegar esos vídeos, porque por desgracia, cada vez son más los padres que le dejan el móvil a los niños, ¿no? Y que, vamos, me encuentro en las terrazas en verano, ahora que hemos pasado el verano, te encuentras en las terrazas de los bares a todos los padres con los niños, vamos, a todos los niños con el móvil de los padres viendo shorts y cosas de esas que me parece algo, yo siento padre, me parece algo brutal. Pero bueno, tampoco sabemos la situación personal en la que está la persona que está consumiendo ese contenido, que es algo a tener en cuenta, ¿no? Y que muchas veces, y pasa mucho con los bulos en Internet, que una mentira repetida muchas veces parece que es verdad, acaba siendo verdad para la gente que consume esa mentira. Perdón. Pero creo que en nuestra mano, todos tenemos un altavoz que podemos usar para enseñar y aprender o para criticar,
lo que sea, o para insultar, o para entretener, o para informar, o para hacer reflexionar a alguien, como por ejemplo puede ser nuestro contenido, ¿no? Y mi objetivo con la divulgación que realizo es hacer algo provechoso, que ese tiempo que pasamos en redes sociales o que pasamos escuchando podcast o escuchando lo que sea algo provechoso. Y creo que si esta forma de hacer contenido, que mucha gente lo hace con este objetivo, y tenemos podcasts muy ricos y de gente que sabe mucho y de eminencias, ¿no?, dentro de sus campos, si este enfoque fuera generalizado y las redes sociales no estuvieran enfocadas al cotilleo, al aparentar y al intentar hacerte una imagen superior a la de los demás, tendríamos una sociedad mucho más informada, más preparada, menos aturdida por todos los estímulos que recibimos diariamente y sobre todo en forma de desinformación y de cotilleo, ¿no? Ayer mismo vimos algo, aunque sé que lo vas a publicar más tarde, ayer mismo pasó algo en televisión española brutal, que no sé, o sea, ¿a qué nivel estamos llegando en la sociedad, ¿no? De mostrar el cuerpo de un chico que está desaparecido y querer mostrarlo como una primicia o como algo, no sé, o sea, no. En ese sentido, creo que se está perdiendo el norte en cuanto al contenido basura y a buscar el clic, a buscar la reproducción, sin basarnos en ningún fundamento más que en el morbo, no sé, algo así. Estamos perdiendo el norte en cuanto a, como sociedad, yo creo que estamos perdiendo el norte en ese sentido. Sí, yo creo que nos está un poco hackeando el cerebro todo esto, porque sí que, por ejemplo, yo lo veo en mí mismo. Yo cuando era adolescente, tú y yo tenemos la misma edad, de hecho, que Sí, imagino que tú cuando eras adolescente, yo no tenía móvil, hasta que ya no empecé a salir y era móvil, pues que en aquella época era un móvil que lo máximo era mandarte un SMS. correcto. Y claro, pues, o bueno, pasarte por Bluetooth, cuando empezó el Bluetooth, o la canción del verano. Bueno, Un vale. tono de llamada Un ahí. tono de llamada, sí. Todavía me acuerdo de los que hacían pipi, pipi y cosas así. Sí, Era sí, sí, tal increíble. cual. Pues en esa época, claro, era diferente, pero ahora mismo yo no soy capaz de estar un día sin teléfono, por ejemplo. O sea, es algo increíble, ¿eh? Y es como, estamos como estropeándonos. O sea, de alguna manera yo sé que esto nos está afectando. Tiene muchísimas ventajas, ¿no? Al mismo tiempo, tú tienes en un trozo de piedra, que si lo piensas un poco así, que es el móvil, tienes acceso a todo el conocimiento del mundo. Si quieres Sí, buscar, tienes, no sé, desde Wikipedia, blogs, tienes de todo, ¿no? Pero por otro lado, tienes una herramienta que te controla, ¿no? Y es como un ente del que dependes. Es sí, una cosa que yo creo que hasta que no pasen muchos años no vamos a ser conscientes del todo sí, sí, de sí. lo que nos afecta. Es un arma de doble filo. Al final tú un cuchillo lo puedes usar para abrir el pan y hacerte un bocadillo, o lo puedes usar para hacer el mal, ¿no? Y entonces, pues con los móviles y la comunicación y demás pasa lo mismo. Estamos mucho más controlados, estamos mucho más. Pues eso, al final el móvil es una parte de nosotros, es una extensión de nuestro brazo. Y de hecho a mí este verano me pasaba. Me acuerdo estando de vacaciones que estaba pasando del móvil completamente. Y recuerdo un día con el tema de que te miden en el tiempo de uso, yo uso mucho el móvil a lo largo del día, ¿no? Entonces recuerdo un día que lo usé 1 hora y media y me parecía Hostia, nada. O sea, para mí muy poco. es muy poco tiempo y recuerdo, joder, ojalá mantener esto. Pero claro, luego lo piensas en frío, ¿cómo ojalá mantener esto si es algo que depende de ti, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que estar tirando del móvil todo el rato? Hemos perdido esa buena costumbre de aburrirnos y nos damos cuenta, de hecho lo hablaba ayer en una entrevista que hice yo para mi podcast, nos damos cuenta de que cuando dejamos el cerebro sin estímulos, nos vienen las mejores ideas y empezamos a conectar conceptos como nos puede pasar en la ducha. Tú te estás dando una ducha y de repente ese problema que has estado pensando durante 1 hora y media sentado en tu sitio delante del ordenador, con 1000 pestañas abiertas en Chrome, que no le encontrabas solución, te viene en la ducha la magnífica idea y juntas todos los puntos, ¿no? Entonces creo que eso, que hemos desaprendido a aburrirnos y si buscamos eso, el estímulo fácil y la recompensa fácil de ir pasando vídeos y buscar algo
que nos entretenga y que también nos haga salir un poco de nuestra realidad, que yo creo que también es una forma de vía de escape de mucha gente, las redes sociales y todo esto. Totalmente, totalmente. De hecho, yo, así como reflexión para cerrar como esta parte, invito también a que la gente piense y si puede ser, mida, porque hay muchas herramientas para medir, cuánto usa el teléfono móvil y para qué lo usa, ¿no? Que eso es una Sí, cosa que me parece muy interesante, por lo menos para empezar a entender un poco cómo funcionas. Javi, estamos terminando, no te quiero quitar mucho tiempo. Simplemente un par de preguntas para cerrar este episodio, que creo que está siendo muy, muy interesante. La primera es si pudieras mandar un mensaje, ¿no? Hablabas de tu yo, ¿no? O sea, tu Javi, digamos, de hace unos años, antes de que empezara a hacer contenido, pues sí. a una persona así un poco de esa edad, un poco de ese perfil, que esté un poco, no sé, vamos a decir, perdido o empezando en la vida profesional. Si pudieras pasarle un mensaje inspirador, un mensaje de ánimo o de lo que Ujú. sea, ¿qué le dirías? Pues que haga cosas. Yo a lo largo de mi carrera profesional he hecho muchas cosas, me he chocado con muchos muros, he probado cosas que pensaba que me iban a fascinar y me he dado cuenta de que no eran lo mío. Eh, y gracias a eso he sabido en qué profundizar, en qué especializarme, qué camino seguir y qué no, ¿no? Porque al final nosotros decidimos a qué dedicarnos o qué estudiar con una edad que estamos a otras cosas y es normal, ¿no? Porque todos hemos tenido esa edad y tú no te puedes visualizar 10 años más tarde. Tú cuando tienes 18, tú no te puedes visualizar con 28, que son los que voy a cumplir yo dentro de 3 semanas, ¿no? Y, y eso, probar, 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 ver qué te gusta, ver qué te apasiona. Tampoco creo en eso de haz lo que te gusta y no trabajarás ni un día de tu vida, ni cosas de esas. Yo creo que eso son, no sé, o sea, son cosas que no se acaban cumpliendo porque acabas quemado incluso con algo que te pueda apasionar, como me ha pasado a mí con el podcast, que he llegado al final de la temporada pasada muy quemado y yo no pensaba hacer temporadas y me he dado cuenta que algo que me fascina y que hago por hobby me puede llegar a quemar, entonces tienes que saber también tu límite. Todo nos gusta, o sea, a mí me gusta el chocolate, pero si me como 3 tabletas, no quiero más chocolate en mucho tiempo, ¿no? Entonces tenemos que buscar ese nivel de hartazgo para calibrar un poco lo que hacemos. Y yo creo que algo muy importante, además de hacer cosas y demás, es apoyarnos en formación para ser mejores. Pero no basarnos solo en la formación, porque hay mucha gente que no, es que hasta que no sepa esto, hasta que no haga este curso, hasta que no tal, hay en algunas cosas que evidentemente sí, en el ámbito sanitario evidentemente no puedo decir nada, pero en el día a día muchas veces no necesitamos estar tan preparados, sí que podemos ir probando y coger esa formación a demanda, de veo que tengo esta carencia, pues voy a cubrirla con esta formación, pero no hacer la formación y luego ya ver si me sirve o no, porque todos hemos hecho un montón de cursos que ya ni nos acordamos de para qué servía, ¿no? Y luego, pues algo fundamental que nos puede ayudar muchísimo y que a mí, por ejemplo, el podcast me ha ayudado, mejorar nuestras soft skills, ¿no? El cómo hablamos en público, cómo tratamos con personas, todo eso nos puede hacer llegar a donde queremos llegar. Iba a decir llegar muy lejos, pero muy lejos, ¿qué es llegar muy lejos, no? Como decías tú antes del éxito, ¿no? Llegar a donde queremos llegar, que puede ser muy lejos, puede ser muy cerca, depende de los ojos desde los que los mires, y bueno, pues eso, darte cuenta de lo que realmente quieres en la vida. Yo cada vez estoy más seguro de que quiero menos responsabilidad en lo laboral y más tiempo en lo personal y en ello, basándome en eso, que es algo en lo que te das cuenta de que quieres con los años, estoy basando mi carrera profesional y estoy enfocando mis esfuerzos. Pedazo consejo, ¿eh, Javi? Ojalá, yo lo pienso y digo, ojalá que lo hubiéramos recibido, ¿no? Hace unos años, Desde pero bueno, luego. nunca es tarde, también es Nunca verdad. es tarde y luego también yo creo que es fundamental no querer madurar tan pronto. Es muy bueno dentro del camino de cada persona, porque yo esto te lo digo hoy gracias a todo lo que he pasado anteriormente. Nos suele pasar mucho, nuestros padres nos aconsejan, oye, no hagas esto, que yo he pasado por ahí y sé lo que pasa, y aún así lo hacemos. Porque Ujú. muchas veces un consejo no nos sirve, que tenemos que vivirlo en nuestras carnes, ¿no? Entonces creo que también es bueno
darte cuenta tú de lo que es bueno para ti y lo que te hace falta, lo que te gusta y demás. Genial, vamos, 100% republicar, ¿no? Como se dice ahora en X. Eh, y ya, bueno, para la última pregunta, una pregunta así amplia, lo primero que te voy a preguntar es si nos puedes decir como alguien que esté escuchando esto y quiera conocerte, además de, evidentemente, los enlaces al podcast que pondré y a la newsletter que pondré por algún lugar en la descripción, pero al margen de eso, ¿cómo te pueden contactar si quisieran? Y si nos puedes recomendar también algún tipo de podcast, libro, contenido que a ti especialmente te haya gustado, te haya involucrado, o sea, te haya como impactado y te haya servido Ujú. para aprender. Perfecto, pues nada, para contactarme, javier@organizastuproyecto.com, luego también pues el grupo de Telegram del podcast o en LinkedIn, Javier Delgado Donoso. Y luego en cuanto a recomendaciones, pues sobre Lean hay 3 libros que me han gustado mucho y que también bueno, los 2 primeros basé mi TFG, porque al final se basaba también en la filosofía Lean y en esto de la mejora continua. Uno de ellos es La máquina que cambió el mundo, que así es como llaman a la filosofía Lean, que bueno, los autores son Womack, Ross y Jones. Lean Thinking, que tienen los mismos autores, también nos lleva un poco a esa mentalidad del Lean Manufacturing y en qué se basa. Y luego un libro muy famoso que se basa en Lean Manufacturing, pero que es un Lean adaptado al ecosistema del emprendimiento, que es Lean Startup, ¿no? Lean Startup viene de esa filosofía de eliminar desperdicios enfocada en crear un proyecto, en emprender un negocio, ¿no? Y luego, en cuanto a gestión de proyectos, un libro en el que yo me apoyo mucho, aunque no sigo 100% la metodología, sí que lo utilizo de vez en cuando para ir actualizándome y refrescando conceptos, que es el PMBOK, que es el libro, significa Project Management Book of Knowledge, algo así. No me acuerdo de la B, pero creo que era Book of Knowledge o algo por el estilo. PMBOK, lo conoce todo el mundo como PMBOK, y es el libro que crea el PMI, que es el Project Management Institute, que es una organización que tiene unos estándares en cuanto a gestión de proyectos y tú te puedes certificar dentro de esa gestión de proyectos, de esa metodología de gestión de proyectos. Y luego, pues, para gestión de proyectos, pues tengo mucho contenido dentro del podcast. Tengo muchos episodios sueltos en los que trato sobre esto y que a mí, o sea, el podcast, yo evidentemente no me sé todo lo que hablo en el podcast, pero el podcast me ayuda a sacar esa vena de investigar, de aprender un poco más, y muchas veces hago episodios para mí, egoístamente, de decir, ay, quiero aprender esto, tengo curiosidad sobre esto, voy a hacer un episodio, así me obligo a hacerlo y mato 2 pájaros de un tiro, porque hago el contenido de esa semana y me nutro una necesidad que me ha surgido o que tenía, ¿no? Una inquietud que tenía de hace tiempo. Y bueno, pues esas son mis recomendaciones. ¿Sabes que creo que nunca has hablado de libros tú en tu No, no, podcast? no, porque, vamos, alguna vez sí que he puesto alguna recomendación en alguno de los episodios, pero vamos, no la he dicho abiertamente, pero sí, rara vez he Es mencionado que algún me libro hace gracia dentro porque tú siempre preguntas a todos tus invitados libros, Sí, podcast, tal, y luego del revés tú nunca lo has comentado, así que mira, sí, en sí, sí, primicia. desde luego. Y bueno, de tema podcast sí que puedo, no sobre gestión de proyectos, porque no intento evadirme de estos temas, al final teniendo yo un podcast sobre esto sí que tal, pero sí que me gusta mucho, hay un podcast que me encanta, que es Lo que tú digas, de Alex Fidalgo, que tiene unas entrevistas brutales a gente muy famosa, a gente menos famosa, no sé, o sea, son brutales, son entrevistas de hora y media, 3 horas, y son maravillosas. Y luego ahora estoy muy enganchado, que me gusta mucho el tema, al podcast Criminopatía, porque me encanta el tema de crímenes y todo eso, un poco saber qué puede llevar a una persona a hacer ciertas cosas y cómo puede ser la situación de esa persona para llegar a ese límite y demás. Y estoy ahí ahora muy enganchado. En mis trayectos al trabajo estoy ahí a tope escuchando crímenes todos los días, que no sé, a ver, también tengo que levantar el pie porque tampoco puedes estar escuchando cosas de eso todo el día, pero sí que es algo como que me parece interesante de analizar y de ver
y bueno, y eso. Yo Curioso. creo, O sea, literalmente tenemos el cerebro frito. O sea, sí, 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 desde luego. Yo creo que en otra vida estaría en la policía judicial o investigando crímenes, yo creo. qué bueno, Javi. Pues hasta aquí hemos llegado. No sé si tienes algún mensaje más o lo dejamos aquí. Yo creo Que que me he enrollado mucho. Ese es el mensaje. Pero bueno, pero vamos, yo creo que que vamos a ver. hemos hablado de muchísimas cosas. De hecho, estoy seguro de que mucha gente que haya escuchado esto ahora tiene deberes, pensar que es Agile, Lean Manufacturing, muchas cosas así. Pero ya os digo que si tenéis cualquier duda, ir al podcast de Javi, porque sí que es verdad que lo explicas muy bien. Además, con los capítulos esos son muy, muy cortos, a veces de 10, 15 minutos, y Sí, explicas directamente como lo que es, para qué es importante y la verdad que hay muchas metodologías que yo, vamos, a mí me gusta mucho y he aprendido un montón. Así que si queréis, pues ahí está todas las respuestas a las dudas que os hayan surgido. Así que nada, muchísimas gracias, Javi. gracias a ti, Alejandro. Ha sido un placer. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí una semana más. Si os ha gustado, suscribíos, dadle al like, 5 estrellas, allá donde estéis, en la plataforma en la que estéis. Y nada, nos vemos pronto. Hasta luego. Chao.